y al final lo hago también de buena gana, porque una vez que llegas a la iglesia realmente sientes el ambiente espiritual, que es muy profundo. Yo creo que es el momento de mostrar que la energía y la fortaleza que caracteriza al Perú es inquebrantable, y estos deben ser los valores que todos los peruanos debemos asumir. Yo sé que la situación es muy difícil, pero estoy seguro que unidos saldremos adelante y podremos vencer a esta situación que tanto afecta al Perú. Soy Pepe Pajuelo y soy candidato al Congreso por Acción Popular con el número 13. Hola, hola amigos Jaimeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El que les habla es Sebastián Quispe. Y yo, Natalie Landa. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Natalie, gracias por preguntar. Yo acá todo muy bien, el día todo tranquilo. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cómo estás tú? Igualmente, Sebastián, me alegro. Ha sido un agradable día. Sí, pues tienes razón. Bueno, Natalie, déjame decirte a ti y a todos los amigos que nos están acompañando en estos momentos que para esta sección hablemos de política, presentaremos y dialogaremos con los candidatos electorales para esta temporada de elecciones. Exactamente. Al igual que en debates entre partidos políticos, podrá presenciar y también comentar en cada transmisión en vivo del programa. Así es. Bueno, antes de empezar ya, queremos decirles a todas las personas que nos están siguiendo que nosotros somos La Voz de Jaime y que también estamos en YouTube, Facebook, Instagram y ahora último también estamos en TikTok. Pueden seguirnos y, ¿por qué no?, compartir con sus demás amigos para ser así muchas más personas. Exactamente, Sebastián. Bueno, te comento que en esta sección nuestro primer invitado es José Ernesto Pajuelo Oliveri, Pepe Pajuelo, quien es candidato al Congreso con el número 13 por el Partido de Acción Popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián, Natalie? Un gusto saludarlos, agradecerles por la invitación y saludar también a todos tus oyentes y televidentes que nos pueden ver a través de tu programa. Candidato, muchas gracias por agradecerle por el tiempo que se ha dado, a pesar que se encuentra en campaña política, ¿no? Bueno, ya para empezar con esta dinámica, déjame decirle que va a tener usted 2 minutos para que se presente, para que diga quién es usted y por qué la gente debería votar por usted. Bueno, como te comentaba... A ver si ponemos el tiempo para que se... Sí, adelante, lo estaré controlando. Ok, bueno, yo trabajo desde hace muchos años en el transporte de carga y logística internacional, como te comentaba hace un rato, y estoy permitido mantenerme en contacto con diferentes personas de todas partes del mundo, y esto ha sido muy importante y sobre todo enriquecedor para mí. Viví algunos años en París, donde tuve la oportunidad de estudiar y lograr con mucho esfuerzo una maestría en economía. Soy una persona con principios y con valores, me gusta confiar en la gente, sobre todo cuando tienen buenas vidas. Creo que las cosas no son lineales en la vida, sino más bien cíclicas, y por lo tanto, como todos los peruanos, he tenido momentos buenos, malos y más o menos en mi vida. Pero siempre he superado los momentos difíciles y de todas las situaciones siempre he sacado experiencias positivas. Y te diría que si hay algo que me hace sentir muy bien, es haber sentido desde muy joven, muy sincero y profundo compromiso con el Perú. Yo quiero llegar al Congreso porque considero que es una herramienta fundamental, no solamente para servir a mi país, sino para, digamos, hacer los cambios que se necesitan hacer en el país, porque al final todos estamos cansados de ver qué pasa y pasan los años, todo sigue igual y aquí no pasa nada. Por eso, si tengo la oportunidad de salir elegido, voy a trabajar para marcar esa diferencia y sobre todo para que la gente sienta que hay alguien, digamos, que está haciendo las cosas y la cual se sienta realmente representado. Por su capacidad de síntesis. Pero bien, le agradecemos por la extensión de su presentación y por su capacidad de síntesis. Natalie. Al igual, candidato, agradecemos la gran capacidad de síntesis que obtuvo para la extensión de su presentación, que fue alrededor de 1 minuto 40. Nos sorprende a tanto Sebastián y a mí.
Proseguimos con el bloque de entrevistas, Sebastián. Sí, así es. Bueno, para ya empezar con la ronda de preguntas, le decimos al candidato y a la gente que nos está siguiendo, que a la gente más que nada que puede poner sus preguntas, ya que nosotros vamos a estar respondiendo para que el candidato le pasemos, para que el candidato lo lea y lo responda. Bueno, pues nada más que decir, vamos a empezar con las preguntas. Candidato, dígame, ¿usted qué cambios propone para el Congreso, si es que logra llegar? Bueno, en principio, digamos que como plataforma política, el partido estamos planteando algunas reformas políticas o reformas del Estado, que básicamente se centran, uno, en el regreso a la bicameralidad, porque consideramos que es importante que existan dos cámaras en el Congreso, porque es una manera de poder filtrar y poder, digamos, mejorar la calidad de las leyes que salen o que emanan del Parlamento. Esto de acá, por un lado, y por otro lado, también es importante porque al final permite que tener una visión nacional de las leyes que se dan, teniendo en cuenta que prácticamente los representantes que están en el Congreso actualmente, van a la redundancia, representan a regiones o departamentos, digamos, del país, y muchas veces las leyes pueden ser favorables para determinadas regiones y no necesariamente pueden ser necesarias para el país en su conjunto, ¿no? Esas son algunas de las principales propuestas, digamos, como plataforma política de partido. Pero yo personalmente tengo algunas propuestas que me parecen sumamente importantes y están orientadas básicamente a la generación de empleos, pero sobre todo a la generación de empleo para los jóvenes. Porque, o sea, hay miles de jóvenes en estos momentos que están prácticamente desempleados o trabajando en informalidad, en condiciones inadecuadas, sin acceder a ningún tipo de beneficio social y lo peor, sin tener oportunidades de desarrollo personal. Por eso consideramos importante promover la contratación de jóvenes por medio de incentivos tributarios y de subsidios de empresas de ser necesarios, a través de un fondo especial para la contratación de jóvenes concentrados sobre todo el primer empleo. Esto parece muy importante y otro tema que tiene que ver con esto es la necesidad de acercar la educación y la formación de los jóvenes, tanto desde el punto de vista técnico como profesional, a los requerimientos de desarrollo del país para los próximos años, ¿no? Pero hay que incentivar también el espíritu empresarial de los jóvenes, que ese es un tema muy importante, sobre todo si consideramos que el Perú está considerado como el tercer país con mayor nivel de emprendimiento en el mundo y el segundo en América Latina, después de Colombia, me parece. Entonces yo creo que ahí tenemos un enorme potencial que hay que aprovecharlo, ¿no? Por eso es importante, como decía, incentivar el espíritu empresarial de los jóvenes y capacitarlos en temas operativos y de gestión que estén vinculados a la actividad que realizan para que puedan desarrollarse empresarialmente con mayor competitividad y de manera ilimitada, ¿no? Yo diría que un tema también que es importante y que pareciera anecdótico, pero no lo es eliminar esas exigencias y incentivos para la contratación de jóvenes cuando le piden tener experiencia, ¿no? Cuando eso es algo realmente un requisito absurdo y excluyente, ¿no? A los jóvenes tenemos que darle formación, conocimiento, experiencia, para convertirlos en una nueva población económicamente activa y yo diría más allá, una población económicamente activa, productiva y competitiva que el país necesita para su desarrollo en los próximos años. Por eso, nosotros los que pertenecemos a otras generaciones, si bien es cierto, vamos a seguir trabajando y aportando nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pero es muy probable que todos dejemos de trabajar y después quienes estarán encargados de tomar las riendas del país serán los jóvenes. Por eso, darle todo el apoyo y, como siempre digo, yo he puesto por los jóvenes. Bien, candidato. En realidad teníamos una pregunta respecto a lo que usted mencionó, que vamos a tener la oportunidad para hacerla en este momento. Una de sus propuestas iniciales que hemos leído con mi compañero es empleo juvenil, justamente lo que está comentando, ¿no? Que es algo que se está viendo, que las organizaciones, empresas están solicitando empleo con mucha experiencia de profesional con un sueldo de practicante. Es algo que actualmente eso indigna a muchas personas, jóvenes y adultos, ¿no? Que están interesados en este tipo de empleos, ¿no? Para poder seguir. Respecto a sus otras propuestas, creo que había una sobre las pensiones justas y el otro el apoyo al emprendimiento local. No sé si nos puede extender sobre estas dos, que también nos parecen muy interesantes, tanto a mi compañero y a mí. Bueno, el caso de la formalización como una nueva cultura para emprendedores,
Este es un tema que me parece fundamental, porque como todos sabemos, la informalidad en Perú representa más o menos el 70% en general de la población que está en edad de trabajar. Y sin embargo, a pesar de ser un sector tan numeroso, no tiene acceso a una serie de beneficios que otorga la formalidad, como son acceso a una buena educación, a un buen sistema de salud, a un sistema de jubilación justamente, a una vivienda adecuada, pero lo más importante para un país de emprendedores como nuestro, como te conté, que es, estamos considerados como uno de los principales países de emprendimiento, uno de los principales problemas que tiene es que justamente no tienen acceso a créditos con tasa de interés que sean preferenciales a mediano y largo plazo, y eso constituye una enorme limitación para su desarrollo empresarial, porque muchas veces los créditos que obtienen ellos no solamente son carísimos, ¿no? Sino que están sujetos a una serie de condiciones, yo diría inclusive abusivas, y eso evidentemente genera pues una limitación, como digo, para su desarrollo personal inclusive y empresarial, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué sería de nuestros emprendedores con tasas de interés preferenciales? Y yo mismo me respondo, por supuesto, que yo sí sé, ¿no? Porque con una tasa preferenciales ellos tendrían pues la posibilidad de desarrollarse ilimitadamente. Por eso nosotros vamos a apoyarlos, digamos, mediante la bancarización y la inclusión financiera, para crear con esto un nuevo universo de emprendedores, ¿no? Que van a ser fundamentales para el desarrollo y la reactivación de la economía tan necesaria para los próximos años, ¿no? Un país donde solo el 30% de su población contribuye formalmente con la economía es muy poco viable, ¿no? Por eso la informalidad, y ese será uno de los grandes retos de llegar al Congreso, deberá ser la excepción y no la regla. Pero para esto necesitamos tomar decisiones que sean inmediatas. Por eso una de mis principales medidas será declarar el próximo periodo gubernamental a manera de un gesto político como el quinquenio de la formalización. E impulsaré la creación de un programa que, al igual que Reactiva Perú, se llame Formalízate Perú. Para de esta manera hacer de Perú, en un horizonte no tan lejano, un país desarrollado, con alta calidad de vida para todos los peruanos, y yo creo que ese es uno de los pasos importantes para seguir avanzando, ¿no? Claro, claro, candidato. Claro, perfecto. Ahora, díganos, usted, o bueno, más que nada, claro, usted personalmente o su partido en general, ¿están proponiendo la eliminación del sueldo vitalicio? La eliminación del sueldo vitalicio, o sea, digamos, lo que nosotros estamos buscando más bien es pensiones justas, ¿no es cierto? Pensiones justas para todos los peruanos, si te refieres al tema pensionario, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. No he entendido bien tu pregunta. Sí, no, bueno, lo voy a hacer más específico. La eliminación del sueldo vitalicio, sí, lo voy a hacer más específico, le decía. Más que nada con la pregunta me refiero a que si usted, bueno, los sueldos de los congresistas o de todos los personajes públicos, ¿no? Las entidades públicas, por ejemplo, como presidente, muchos hablan de los sueldos de ellos, así, todo. O sea, definitivamente, o sea, sueldo vitalicio, yo creo que todo funcionario público, como todo trabajador peruano, tiene que estar sujeto a los sistemas previsionales que existen en la actualidad, ya sea a través del sistema público, ¿no es cierto?, o a través del sistema privado, ¿no? El sistema público, como tú sabes, es la ONP, ¿no es cierto?, y el sistema privado está a cargo de las AFPs, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que deben mantenerse los dos sistemas para que haya competencia entre sí, entre el sistema privado y el sistema público, y para que al final los trabajadores o los aportantes tengan la posibilidad de poner su plata donde les den mayores beneficios y mejores pensiones. Para todo esto, por supuesto, que no sea o que sea en todo caso con condiciones claramente establecidas y que no haya sorpresas después, ¿no? Nosotros planteamos para el sistema público, por ejemplo, un sistema que sea mixto para que un porcentaje de los aportes vaya a un fondo común o fondo reparto que se llama, y otro porcentaje vaya a una cuenta de ahorros y de capitalización individual. Asimismo, digamos, para poder tener pensiones adecuadas, ¿no es cierto? Porque uno de los grandes problemas que tiene el sistema tradicional ahorita, que tiene pensiones de jubilación muy bajas, también va a ser necesario proponer, digamos, un incremento en el aporte, digamos, que hace el Tesoro Público hacia el sistema público de pensiones, además de un momento gradual en las cotizaciones mensuales de los aportantes, ¿no? Como tú sabes, el sistema público de pensiones está compuesto básicamente por tres grandes aportantes, como te decía, ¿no? Que es el aporte que hacen los trabajadores,
mensualmente, está el aporte del Tesoro Público, ¿no es cierto?, que es el aporte del Estado a través del Tesoro Público, que hoy por hoy representa más o menos el 20%, y que hace unos años estaba en el orden del 35% que iba bajando. Y hay un tercer fuente de aporte hacia las pensiones, que es lo que se genera, las rentabilidades que se generan con el fondo de compensación, que es dinero que, al igual que las AFPs invierten, digamos, en el mercado de valores. La ONP también tiene un área que invierte en el mercado de valores, pero lamentablemente la rentabilidad ha sido muy baja en los últimos años, y ese es un punto también que hay que corregir, probablemente a través de que justamente esa parte de las inversiones sea manejada más que por un staff directo del sector público, por empresas especializadas en generación justamente de rentabilidad o de trabajar en el mercado secundario, ¿no? Entonces, otro punto importantísimo que tenemos que mejorar los niveles de rentabilidad de los fondos, como te decía, porque fíjate, en el caso de las AFPs, básicamente, en el caso del sistema privado, básicamente la rentabilidad que se obtiene o las pensiones que se obtienen están en función básicamente a la rentabilidad de las inversiones que tienen en los mercados, secundarios, los mercados de valores, tanto nacional como internacional, ¿no? Ahí hay unos ratios que se aplican para ver cuáles son los montos que se aplican determinados de inversiones nacionales o inversiones internacionales. No, pero decía que para el caso del sistema privado, que se basa en la capitalización individual, tal vez habría que disminuir las tasas que cobran, por ejemplo, los AFP por administrar tus fondos, y establecer algún mecanismo por el cual se devuelvan las comisiones que se cobran cuando los fondos rentan de manera negativa, ¿no? Que ese es otro de los grandes problemas que hay, de las grandes quejas que hay, porque ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, ellos ganan o ganan, ¿no? O sea, nunca pierden. Entonces, y ahí y yo estaba planteando, eso es algo para analizar evidentemente, establecer probablemente un porcentaje de participación para los afiliados o portantes de las AFPs, un porcentaje de participación en las utilidades que generan las AFPs, de tal forma que sus fondos se incrementarían también proporcionalmente a los niveles de aporte, ¿no? Hay otros temas importantes, que es acceder evidentemente a una pensión con 10 años, porque ahora te piden 20, evaluar la devolución de los bonos de reconocimiento, que en unos casos, por ejemplo, hay 3 periodos de bonos. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo que a la hora que le pasé a la FP, porque estuve en una FP, cuando le pasé a la FP, tenía que pasarme con un bono de reconocimiento, pero por 2 meses, porque te pedían 4 años el mínimo de haber aportado en un periodo terminado en la OMP, no tenía 4 años, sino tenía 3 años y 10 meses. Por esos 2 meses dejé de percibir el bono de reconocimiento, que me pareció totalmente injusto, hasta ahora me parece injusto, y eso es algo que también hay que revisar. Entonces, en general, hay ahí varias cosas que ver, permitir, que los jubilados puedan trabajar sin ninguna restricción, en fin. Y otra cosa que es importante es ampliar inclusive el campo de acción para las inversiones que se puedan realizar en Perú, porque Perú es un país que está ahorita en pleno desarrollo. Creo que hay muchas cosas por delante por hacer, ¿no? Exactamente, gracias por la gran explicación y Natalie. Continúo. Con la gran explicación de la pregunta anterior. Tenemos un comentario acá de un usuario, Información Corporativa, que nos comenta: buenas tardes, Acción Popular mostró divisiones el año pasado. ¿Sigue habiendo estas respecto a las divisiones? Bueno, en realidad, en Acción Popular, más que divisiones, y eso es importante que lo sepan ustedes y en general todo el público que los ve y los jóvenes sobre todo, más que divisiones lo que ha habido han sido diferentes posiciones dentro del partido. Y fíjense, ¿no? Y eso es algo que es natural, es algo que sucede normalmente en los partidos que se consideran democráticos, que siempre, pues, como en todas partes, hay diferentes posiciones, porque todos tienen aspiraciones para llegar a un determinado cargo, ¿no? En este caso, en las últimas elecciones, todos tenían aspiraciones o para ser candidatos a la presidencia o para candidatos al Congreso. Hubieron elecciones internas. Y eso es parte de la democracia de un partido político. Y fíjate, y voy a poner un ejemplo que es importante. Mira, el Partido Demócrata de Estados Unidos en las últimas elecciones, habían como 14 candidatos para las elecciones primarias. Y ahí se decían de todo, o sea, lo más, se decían de miserable para arriba, o sea, todo se decía, ¿no? Inclusive la actual vicepresidenta Harris, ¿no? Ella fue la principal
opositora de Biden. Le decía viejo decrépito, le decía, pero viejo de todo, ladrón de todo, le dijo. Y sin embargo, terminado el proceso electoral interno en las primarias americanas, mira, todo quedó ahí, al punto que la principal opositora de Biden dentro de las elecciones internas es ahora su vicepresidenta. Entonces, nosotros no debemos tenerle miedo a los debates, no debemos tenerle miedo a las contiendas internas, porque esa es parte de la democracia, no solamente del país, sino parte de la democracia interna. Y una cosa que es muy importante, por favor, permítanme decirles, Sebastián, Natalie, que nuestro candidato actual a la presidencia de la República, que es Johnny Lescano, ganó en las elecciones internas con más del 70% de los votos de toda la militancia de Acción Popular, que dicho sea de paso fue el partido donde mayor cantidad de gente acudió a votar, fueron más de 30.000 electores que fueron a votar, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de todas las restricciones, los temores, fueron a votar, con lo cual esa altísima votación que tuvo Johnny Lescano le da no solamente la legitimidad, ¿no es cierto?, para conducir la campaña presidencial, sino sobre todo para liderar la estrategia política a seguir y sobre todo sentar las bases de la posición del partido frente a la realidad y a la situación, cómo enfrentar las dificultades que tiene que hacer el Perú en los próximos años. Entonces, yo creo que eso es muy importante y yo diría que más que división es algo que resaltar, ¿no? Que al final, inclusive los otros candidatos se han pronunciado y han dicho que, por supuesto, respaldan la candidatura de Johnny Lescano, ¿no? Claro, claro, gracias, José. Es curioso, ¿no? Porque también teníamos una pregunta respecto a ese tema de las discrepancias en lo que había el partido interior y de si eso se podría afectar a su candidatura y a la candidatura del candidato, valga la redundancia, a la presidencia por su mismo partido. Pero bueno, según lo que nos responde, creemos que no, además de que, si bien es cierto, cada organización siempre hay problemas internos en lo que es también la comunicación interna y entre esos aspectos. Bueno, Sebastián, ¿puedes seguir con las demás preguntas, por favor? Sí, claro, Natalie, gracias. Candidato José, le quería decir si usted, bueno, ¿de dónde provienen sus ingresos? Bueno, como te comenté hace un rato, yo trabajo desde hace muchos años en esta empresa de transporte de carga, y hace 30 años trabajo en esta empresa de transporte de carga y logística internacional, y la verdad que, como te decía hace un rato, esto para mí ha sido muy importante, muy reconfortante, porque me ha permitido tener la oportunidad de viajar en algunos momentos y conocer realidades de otros países, y también, digamos, mantener en contacto con gente de toda parte del mundo, todos los días y a cualquier hora, ¿no? Y eso como siempre digo, entre broma y broma, me hace sentir un hombre globalizado, un hombre del siglo XXI, porque es increíble ver cómo ha cambiado las comunicaciones y ahora podemos estar prácticamente en tiempo real comunicados con cualquier parte del mundo, ¿no? A veces tengo que, inclusive en las noches, tengo los mensajes del otro lado del mundo, de Asia, de China, y tengo que a veces atenderlos. En fin, ahí provienen mis ingresos personales. Qué bien, candidato, qué bien. Como usted dijo, bueno, pues así la tecnología, como usted mismo dijo, para que se comunique con otros lados, ¿no? Con otra parte del mundo. Y pues mucho más que, o sea, se utiliza ahora más por esto de la pandemia, no está pasando, ¿no? Por toda esta problemática. Bueno, esto por ejemplo, ha cambiado todo, ha revolucionado prácticamente las personas que en un momento, o sea, yo utilizo el Zoom hace mucho tiempo, utilizo las nuevas tecnologías, evidentemente todos utilizamos las tecnologías actuales, pero la pandemia ha acentuado, digamos, la necesidad y la obligación de trabajar con todas estas herramientas que son sumamente importantes y sobre todo nos acercan a las personas, ¿no? Porque al final el uso de estas herramientas tecnológicas nos permiten acercarnos a gente que muchas veces no vemos hace años, ¿no? Gente que está en otras partes del mundo, y la verdad que yo que he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero en unos momentos cuando no existían estas herramientas tecnológicas, realmente a mí me resulta increíble porque he podido ver la transición que hay, por decirlo de alguna manera, entre el sistema antiguo y el sistema moderno, ¿no? Yo me acuerdo que antes tú recibías una carta, ¿no es cierto? Y sabías que mientras que la volvías a enviar y regresar, te iba a pasar una semana, por lo menos si no era un mes. En cambio ahora todo es, como te digo, su rato, todo es en tiempo real. Esto me parece sumamente importante y yo creo que esto va a ir de más a más,
y la ciencia y la tecnología es imparable y yo creo que ahí hay que apostar, ¿no? ¿no? Para estar al día en estas nuevas formas de comunicar, ¿no? Bien, bien, candidato. Respecto a bueno, ya nos mencionó sobre sus ingresos, ¿no hay un otro empleo extra o otro, por ejemplo, nos están comentando entre familiares o amigos que apoyan su campaña política, o es enteramente de sus ingresos? Es básicamente mi trabajo, o sea, yo en realidad todos mis ingresos son mi trabajo, no tengo no tengo rentas de inmuebles, ¿no? Tengo básicamente, pero de todo producto de mi trabajo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Digamos que a veces hago una que otra consultoría, ¿no? Pero siempre vinculado al tema, digamos, laboral, ¿no? Sí, nos parece genial. Como hay dudas, siempre es bueno aclarar y tener transparencia en ese aspecto. Claro. Vanessa Luna y Nostroza nos comenta, ¿qué les diría a los pequeños empresarios que hoy ven afectados sus ingresos por la cuarentena? Por una segunda cuarentena en este caso. Bueno, ese es el principio, digamos, esa segunda cuarentena es una cuarentena para mí que no tiene mucho sentido. Es una cuarentena blanda en realidad, porque al final vemos que prácticamente la gente está en las calles y más bien ha afectado, digamos, o ha limitado el desarrollo de justamente los emprendedores o los pequeños empresarios que viven del día a día, y esto de acá no ha sido debidamente medido, ¿no? Sobre todo, el gran problema que tenemos nosotros es que esto ya se venía a venir, ¿no? Se venía a venir de hace bastante tiempo, porque nosotros tenemos la ventaja, por decirlo de una forma, que estamos siempre un mes adelantados a los hechos que vienen de Europa, ¿no? Ya sabíamos que venía una segunda ola, ya sabíamos que iba a, digamos, a atacar, digamos, de otra forma la economía del país, y prácticamente la experiencia que tuvimos el año pasado, ¿no es cierto?, con las enormes cuarentenas, que fueron, dichos de paso, las más draconianas en el mundo, y dichos de paso también que a pesar de todos los esfuerzos, entre comillas, que se hicieron, hubo una pésima gestión tanto de la pandemia como del manejo económico, que nos pusieron como el país con, digamos, con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, por un lado, y por otro lado, como el país con los peores resultados económicos. Entonces, a pesar de todo eso, no hubo un cambio de estrategia, ¿no es cierto? No hubo un cambio de estrategia, podemos seguir manteniendo la misma estrategia, y lo peor del caso, que a pesar de haber tenido el año pasado la experiencia necesaria para saber cómo se venían las cosas, hemos seguido corriendo problemas, falta de oxígeno, falta de cama UCI, y todo eso ha afectado justamente a los pequeños empresarios. Y tú sabes que hay un sector que ha sido sumamente perjudicado también, es el sector gastronómico. Ese ha sido otro de los grandes sectores, probablemente la persona que ha hecho la pregunta, repente también está en el sector gastronómico. No sé qué sector está, pero puede ser un pequeño empresario del sector gastronómico, que han sido los más afectados, siendo el sector gastronómico uno de los sectores más emblemáticos del Perú, que nos ha puesto, digamos, que ha crecido en los últimos 20 años de una manera sostenida, permanente, dando empleo a miles de personas, y que ha sido uno de los, yo diría inclusive un sector estratégico, porque no solamente nos ha posicionado, digamos, en la vitrina del mundo, sino que ha servido para posicionar también una serie de productos que se producen en el Perú, ¿no es cierto?, y que no eran conocidos y que ahora son conocidos por las exportaciones que se hacen a diferentes países, ya sean los peruanos o sean los negocios que se han abierto en función del sector gastronómico, ¿no? Entonces yo le diría a él, a esta persona que nos ha llamado preguntando, le diría que efectivamente nosotros necesitamos, y esa es parte del plan, digamos, de reactivación, ¿no?, de reactivación que nosotros tenemos pensado a través de Formalízate Perú, ¿no es cierto?, o a través de programas especiales para poder, digamos, que puedan recuperar el lugar, no solamente la posición que tenían ante la pandemia, sino puedan mejorar su capacidad empresarial, ¿no es cierto?, y puedan lograr encontrar nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocios en otros sectores, ¿no? Bien, candidato. Bien, hablando justo usted ignoró de la cuarentena, todo lo que está pasando sobre el gobierno que hizo volver a la cuarentena tal como lo hizo el gobierno anterior, ¿no? Yo le quería hacer esta pregunta. ¿Usted qué opina sobre este gobierno actual, su papel? Bueno, la verdad es que
este gobierno ha sido, el actual gobierno del señor Sagasti es un gobierno que es una continuidad prácticamente del gobierno de Vizcarra. La verdad no ha habido mayores cambios, ha continuado todas las mismas políticas y el tema fundamental, que es el problema de la pandemia, ¿no es cierto? Ha terminado, o hemos tenido como corolario a toda la política nefasta de manejo de la pandemia, la crisis sanitaria y económica, el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Donde lamentablemente la señora Pilar Macetti, ¿no es cierto?, que era la jefa del comando COVID durante el gobierno de Vizcarra, que no sé por qué razones, habiendo fracasado en la gestión del comando COVID, fue nombrada ministra por el señor Vizcarra, y luego nuevamente ratificada como ministra por el señor Sagasti. Al final, corolario de todo esto acá ha sido justamente el vacunagate, como se dice, donde hemos visto algo que es lamentable, indignante para todos los peruanos, que ha sido justamente no la negligencia, no la incapacidad, sino los hechos de corrupción que están quedando o están siendo demostrados a través de digamos, no por la vacunación solamente, sino por haber retrasado la firma de documentos que hubieran podido permitir traer con mayor anticipación otras vacunas con mayor nivel de efectividad y mucho más baratas y en un menor tiempo, ¿no? Como el caso de Pfizer y otras más. Entonces aquí estamos pasando ya no de un tema de negligencia, de un tema de incapacidad, sino estamos viendo un tema de corrupción. Yo creo que el señor Sagasti además ha demostrado también una falta de temple para gobernar, que es algo que es determinante para un país, sobre todo en las circunstancias en las que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Entonces yo decía el otro día que el señor Sagasti puede ser de repente un buen consultor, o de repente un buen funcionario internacional, pero lo que el Perú necesita es gente que tome decisiones, no gente que aconseje, consultores que están siempre por ahí dando vueltas, sino gente que tome decisiones y gente que sepa que las decisiones que toma van a influir en la vida, ¿no es cierto?, va a influir en millones de vidas de peruanos. Mi opinión, es un gobierno muy mediocre, un gobierno muy débil, muy blandengue, ¿no? Y creo que lamentablemente no es lo que esperábamos ni lo que el país necesitaba en una situación como esta, ¿no? Genial, señor Pajuelo. Hay una pregunta, dice, señor Pepe, ¿alguna propuesta sobre la migración venezolana en nuestro país? Cabe recalcar que como medio no promovemos la xenofobia ni otro de esos tipos, pero hay una pregunta con respecto a esto, sin llegar a ese extremo. No, o sea, definitivamente, así como usted, yo tampoco promuevo la xenofobia. Lo que sí hay un tema que es lamentable, ¿no? Y digo que es lamentable porque no viene de ahorita, sino viene también de hace mucho tiempo, que los gobiernos no han tenido la capacidad de aplicar ninguna política migratoria. O sea, no dio ninguna política migratoria. La gente ha entrado sin ninguna condición, sin ninguna supervisión, sin ninguna evaluación. Todos podemos entender los problemas que vive el país hermano de Venezuela, pero el ingreso ha sido totalmente indiscriminado. Y lo peor es que no pueda venir, porque al final puede convertirse en un aporte, digamos, a aquellas personas que vengan de buena fe y quieran trabajar, bienvenidos. Pero el problema es que al no haber habido una política migratoria, no había ni siquiera una buena distribución, por decir una forma, geográfica de la migración, por un lado, no se ha podido potenciar, digamos, en todo caso, las formaciones profesionales o técnicas que pueden haber tenido estos señores, venezolanos, básicamente, que son los que estamos ahorita con la migración que más ha venido en Perú en los últimos tiempos. Pero lo peor acá no es eso, porque eso de ahí al final es motivo de una política migratoria que haya sido correctamente diseñada, que no ha habido, ¿no? El problema es que ha venido una serie de delincuentes, aquí, una serie de delincuentes de otros países, no solamente venezolanos, ¿no? No hablamos solamente de venezolanos, hablamos de colombianos, hay muchos mexicanos que están viniendo también, y que lamentablemente han incrementado la inseguridad que vive Perú en estos momentos, que es una inseguridad realmente dramática, ¿no? Porque hemos pasado de una delincuencia, digamos, que podría ser, si bien como toda delincuencia, pues igual agresiva, te roban un celular y sigan corriendo, ahora te roban un celular y te matan, ¿no? O sea, digamos, la intensidad de la delincuencia y de la agresividad y la ferocidad con la que se está actuando ahora
son cosas que no las veíamos antes, o en todo caso no las veíamos en la misma proporción. Entonces yo creo que evidentemente este no es un tema de venezolanos, este es un tema de delincuentes. Yo tengo muchos amigos venezolanos, conozco mucha gente que son excelentes personas, que se han integrado inclusive a nuestra sociedad de manera perfecta, digamos, porque a Dios gracias tenemos, digamos, las mismas raíces latinoamericanas, pero el problema no son ellos, el problema son los delincuentes, sean venezolanos, o sean mexicanos, o sean colombianos, o de donde vengan, ¿no? De donde vengan. Y eso está básicamente porque no ha habido y el problema está básicamente dado porque no ha habido un problema, digamos, una política migratoria que haya podido enfrentar el problema ordenadamente, ¿no? Como lo han hecho otros países, ¿no? Siempre hay desbordes, evidentemente, ¿no? Pero hay otros países que han tenido digamos, la buena idea de distribuir geográficamente a las migraciones, dándole oportunidades de trabajo de repente de sitios o zonas donde algunos peruanos no quieren estar por ser lejanos, qué sé yo, o en muchos casos hay muchos extranjeros que están trabajando ahorita, inclusive en la primera línea digamos, en la lucha contra el coronavirus, pero así como ellos, no ha habido esto ha sido por actuación, digamos, espontánea, porque no ha habido una política, digamos, que hubiera podido aprovechar las bondades, las ventajas que hubieran podido traer algunos los extranjeros que han venido a Perú en los últimos años. Hay que tener presente que es sumamente importante esa política migratoria, porque Perú tampoco no es un país que sea, pues, que esté ahorita en situación económica bollante como poder recibir tanta gente. Entonces ha debido reestructurarse, eso no ha habido, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes, incapacidades que ha tenido el gobierno anterior en cuanto al manejo en general del país, ¿no? Que ha mostrado una incapacidad de gestión, pero desastrosa, ¿no? Y una cosita más, solamente para algo que me parece que creo que es importante decirlo. Sí, claro, adelante. La situación económica que está pasando en Perú ahorita, el presidente Vizcarra quiere echarle la culpa a la pandemia, ¿no? Pero eso no es verdad. Ya el promedio de crecimiento en los últimos años de Perú era del orden del 5%, y ya el gobierno de Vizcarra había caído a 2.2% más o menos, o sea, había caído a la mitad del crecimiento económico. La pandemia lo que ha hecho es acrecentar la dificultad económica, pero ya venía con un problema económico muy fuerte en Perú por la falta de capacidad de gestión del gobierno, casi cero inversiones, se dedicó básicamente a atacar a los congresistas, donde debió tener una mayor capacidad de entendimiento y buscar concertación, conciliaciones, etcétera, con el Congreso, y se dedicó a atacarlos, tratando de tener como bandera la lucha contra la corrupción, cuando todos vemos ahora que solamente era una fachada después de haber visto todo lo que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? Claro, candidato, claro. Ahora, para que la gente lo sepa, la audiencia en general, todos los que están atentos acá, queremos decirle si usted tiene algún proceso penal o judicial. Ninguno. Excelente, excelente. Entonces seguimos en una pregunta muy parecida, que sabemos que muchos funcionarios, autoridades, candidatos al Congreso e inclusive personas actuales desempeñándose en tienen deudas con entidades bancarias, con municipalidades o con diversas entidades por el estilo. ¿Es el caso de usted? No, o sea, bueno, deudas tengo como todos tenemos deudas, tengo mi deuda hipotecaria, tengo la deuda, mi famosa deuda con la tarjeta de crédito, que es otro tema que es un tema que hay que ver, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que las tasas que te cobran son altísimas. En mi caso he podido negociar más o menos, pero digamos, esas son las deudas que tengo, ¿no? Las deudas que tienen probablemente tú, las deudas que tenemos todos los peruanos, que al final hay que pagarlas, ¿no? Y felizmente, con mucho esfuerzo podemos pagarlas, no es mucho felizmente tampoco, pero afectado con la pandemia, se han visto afectados miles de personas justamente a quedarse sin trabajo, sin empleo, se han visto afectados con respecto a la posibilidad de pagar sus compromisos, ¿no? Entonces ahora, tener deudas no es un crimen, digamos, porque todos tenemos deudas, ¿no? El problema es cómo enfrentamos, ¿no? Ha habido algunas postergaciones, ha habido posibilidades de refinanciar, algunos han refinanciado, otros no. El tema es que muchas veces este refinanciamiento al final
no se han dado las condiciones, por ejemplo, que se requieren. Muchos lo que han hecho es patear, digamos, la deuda para 3, 4 meses más, y cuando, de aquí a 4 o 5 meses más vas a tener la deuda completa para pagar. O sea, ahí hay un tema que en realidad va a ser bastante difícil de enfrentar en los próximos meses, pero que ahí vamos a tener que ver alguna forma cómo poder ayudar a todos los ciudadanos, ¿no? Porque al final yo creo que este es un problema nacional, un problema de país, y todos los banqueros, los ciudadanos, los empresarios, todos tenemos que involucrarnos y ver la manera de poder resolver juntos este problema. Porque al banco tampoco le interesa agarrar y embargarte nada, porque al final está dejando de pagar tu deuda, ¿no? O sea, a lo que nos interesa al banco, lo que le interesa es que le sigas pagando, que le pagues lo que corresponde, y ahí hay que ir a negociar, hay que ver. Nosotros hemos planteado, inclusive como Acción Popular, hemos planteado la necesidad de establecer algunos topes en cuanto a las tasas de interés, porque creemos que no es posible que se esté cobrando pues 200% de interés en algunos casos. Hubieron algunos casos que de un banco que ya no está acá, que cobraba hasta 300% de interés, o sea, cosas que no se ven en ninguna parte del mundo, y que aquí lamentablemente no se ha tenido la fuerza como para poder, digamos, poner eso sobre la mesa, ¿no? Ese debate sobre la mesa. Y nosotros, Acción Popular, digamos, va a poner ese debate en la mesa. Sí, entre sus demás propuestas tiene factores como lo es la salud, la educación y el ambiente, sobre todo la salud, que en ese tiempo creo que nos espera algunos meses más respecto a la emergencia nacional por el virus inesperado que llegó a nuestro país el 6 de marzo de 2020. Bueno, hablar de salud es hablar de la pandemia, es hablar de la vacunación. En realidad, al final, yo creo que el tema de salud y el motivo de la pandemia ha sido lo que nos ha ocupado prácticamente todo el año pasado, lo que nos está ocupando ahora. Yo creo que es necesario hacer un cambio de estrategia. Nosotros, de llegar al gobierno, vamos a hacer definitivamente un cambio de estrategia a seguir contra la lucha contra el coronavirus. Y uno de los principales objetivos que tenemos nosotros es trabajar sobre el primer nivel de atención. Vale decir, gran parte o muchos de los casos que se dan de la gente que está infectada con el virus pueden ser resueltos en un primer nivel de atención, y hablamos de postas médicas, del centro de salud, que están ahí, pero muchos están desactivados, otros están inoperativos, o no tienen los equipos necesarios para afrontar ese primer nivel de atención. Por eso que tú ves que prácticamente todos los hospitales, digamos, de gran envergadura, se sienten pues prácticamente desbordados, ¿no? Desbordados porque todo el mundo va a estos grandes hospitales y porque no tiene la posibilidad de atención en el primer nivel, que viene a ser, como te digo, los centros médicos o las postas médicas, ¿no? Hay que proveerlos de oxígeno, hay que proveerlos de medicinas, que es importantísimo, y es otro punto importante en cuanto a la salud, que nosotros también estamos planteando, y eso lo ha hecho muy claramente nuestro candidato Johnny Lescano, la necesidad de regular el precio de los medicamentos, que muchas veces son, pero bueno, muchas veces, si no en la mayor parte de los casos, son realmente abusivos. Hay demasiada especulación, y sobre todo en estos momentos que el país requiere más bien transparencia, requiere solidaridad. Se ha producido una especulación enorme de determinados productos, y yo me acuerdo, y te debes acordar también, ustedes se deben acordar, cuando apareció el problema de la pandemia, esas mascarillas que uno usa, protectoras que uno usa para cubrirse, desaparecieron y costaban 35 soles, lo que ahora te cuesta 50 centavos. O sea, cosas así no se pueden permitir. O sea, uno no puede llegar a un extremo en una situación de emergencia nacional, especular, lucrando de esa manera con la salud, ¿no? Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que cambiar de estrategia. Una de las cosas importantísimas que vamos a tener que hacer el próximo gobierno es una campaña de información, ¿no es cierto? Una campaña de prevención, pero masiva, como una campaña estratégica, porque la única solución en estos momentos, ¿no es cierto?, como están las cosas, es que cada uno se cuide, se proteja, siguiendo los protocolos de seguridad que existen, que son los 3 grandes protocolos de seguridad que existen, siguiendo, ¿no? O sea, lavándote las manos, distancia social y usar tu mascarilla. Pero para eso
necesitamos nosotros una campaña real de concientización a la población, porque al final, si no nos cuidamos nosotros, como estamos viendo, nadie nos va a cuidar de la verdad. Bien, candidato. Bien, hemos llegado al final de estas preguntas. A continuación pasaremos al último bloque, que es el ping-pong. ¿De qué consta esto, candidato? Nosotros le vamos a decir unas 10 palabras, unas palabras cortas, ¿no? Y usted también va a responder de la misma manera. Pues entonces empezamos. Congreso de la República. Congreso de la República. Me parece un compromiso ahí. Y una institución importante para el Perú, en la medida que los quienes la conformen sean personas responsables y tengan la autoridad y la moral suficiente para ver los intereses del país. Aborto legal. El aborto legal, está pues, digamos, dentro de la Constitución, que es básicamente el aborto terapéutico, y yo sí estoy de acuerdo con ese aborto, el aborto terapéutico. Merino de Lama. Es un correligionario de partido que fue presidente del Congreso y eventualmente presidente de CECITAR. Unión civil. Un derecho que tienen todos los peruanos, todos los hombres en general, a poder expresar libremente sus sentimientos, a poder expresar libremente sus posiciones y poder compartir con quienes crean no solamente su patrimonio, también sino sus sentimientos, ¿no? Además es un derecho constitucional que tienen, ¿no? De ser felices. Matrimonio igualitario, candidato. Bueno, en realidad, para mí, el nombre es lo de menos, ¿no? Como te decía, puede ser matrimonio igualitario, matrimonio civil, puede ser unión civil. Para mí, el nombre es lo de menos. A mí, como te decía, lo importante es que exista una institución, ¿no es cierto?, que le dé las garantías a una pareja de dos personas, no solamente para que puedan, como te decía, expresarse libremente y vivir conjuntamente, sino poder compartir sus decisiones, su patrimonio y sus sentimientos. Martín Vizcarra. Execrable. Personaje. Generación del Bicentenario. Bueno, unos jóvenes que salieron a manifestarse creyendo una posición, ¿no? Creyendo que estaban haciendo lo correcto. Y en realidad, la realidad yo creo que nos ha puesto, digamos, o mejor dicho, los hechos últimos nos han puesto por una realidad que me imagino de ser haber hecho pensar si las razones por las que salieron a protestar fueron justamente las correctas, ¿no? Pero sí creo que fue una posición, como te digo, como todo joven, idealista, ¿no es cierto?, pero que se han confrontado con una realidad que no era exactamente la que esperaban probablemente, ¿no? Por último, Pepe Pajuelo. Bueno, como ya te dije, yo soy una persona que cree, yo soy una persona que cree en las personas, para la redundancia, pero es importante remarcarlo. A veces algunas personas me tildan a veces un poco ingenuo en algunas cosas, pero como yo siempre les digo, yo prefiero ser ingenuo a estar viviendo siempre con mentalidades conspirativas, buscando siempre la parte negativa. No importa. Si tengo que recibir un golpe, lo recibiré, pero prefiero estar así, ¿no? Porque es la mejor manera de poder no solamente vivir, sino de poder ver la vida en general, ¿no? Porque al final yo creo que la vida, no sé si lo he dicho un momento, pero yo creo que no es lineal, sino la vida es cíclica, pero nosotros tenemos momentos buenos, momentos malos, y yo creo que la medida que lo vea siempre positivamente va a ser lo mejor, y es como yo veo las cosas en general, ¿no? Ahora, esa es parte de mi manera de ser. Genial, candidato. Para culminar con esta increíble entrevista, como pareció una charla, va a dar un mensaje final a sus posibles electores. ¿Cuál es la diferenciación de Pepe Pajuelo? ¿Cuál es el valor agregado por lo cual las personas deben destinar su voto final hacia usted? Mensaje final para culminar toda esta sección. Bueno, la verdad es que no sé cuál puede ser la diferencia con otros, pero en todo caso yo quiero decirle a las personas que me conocen que sé que van a votar por mí, y a todos aquellos que quieren
sentirse bien representados, quiero decirles que no lo voy a defraudar. A los jóvenes, decirles que sé lo que sienten, porque evidentemente yo también he sido joven en algún momento. Sé que estos momentos difíciles generan incertidumbre sobre su futuro, pero decirles pues, que su futuro depende de las decisiones que tomen hoy día y sobre todo cómo enfrenten las adversidades. Yo creo que ustedes, ¿no? Sebastián, Natalie, igual que muchos jóvenes como ustedes, forman parte de esta generación libre, creativa, emprendedora, soñadora, y le diría, pues, ya para terminar, que si saben lo que quieren, vayan y consigan lo que se merecen. Yo confío en ustedes y les pido a ustedes que confíen en mí. Yo soy Pepe Pajuelo y soy candidato al Congreso de la República con el número 13 por Acción Popular. Y así culminamos esta entrevista, una charla muy amena con el candidato José Ernesto Pajuelo Oliveri, Pepe Pajuelo, candidato número 13 por el Partido de Acción Popular. Agradecemos una vez más su tiempo, su disponibilidad y las ganas de estar en esta pequeña charla con nosotros. Una vez muchas gracias y muy buenas vibras para el proceso electoral que estamos viviendo como país. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco más a ustedes y los felicito por estas iniciativas que creo que son importantes para todos los jóvenes y sobre todo para todo el público que nos ve y los oye frecuentemente. Un abrazo y nos vemos pronto.